Fracking, sin miedo y con protección ambiental. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política, económica y ambiental en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Colombia está a 13 días de una de las decisiones más importantes de su historia reciente. El próximo 21 de junio, los colombianos iremos a segunda vuelta a elegir entre dos proyectos de país radicalmente distintos. Y en ese debate hay un tema que se ha convertido en campo de batalla ideológica, en el que unos gritan que sí y otros gritan que no, pero muy pocos se han tomado el trabajo de explicar por qué. Ese tema es el fracking. En este debate hay dos posturas que se enfrentan con igual convicción. De un lado, Abelardo de la Espriella ha dicho que Colombia necesita explotar su gas no convencional y dice poder hacerlo con responsabilidad técnica y de manera viable. Del otro lado, Iván Cepeda y quienes lo acompañan sostienen que ninguna versión del fracking es aceptable, que los riesgos para el agua y el territorio son inaceptables y que Colombia debe apostar exclusivamente por las energías renovables. Y en el medio, millones de colombianos que en 13 días van a las urnas sin haber escuchado los argumentos reales sobre este tema. Empecemos por lo fundamental. Colombia tiene un problema energético real, urgente, que no admite respuestas ideológicas. Las reservas probadas de petróleo del país alcanzan apenas 7 años. El déficit de gas natural está proyectado para el 2028. Y en los últimos 4 años, la inversión en exploración energética cayó un 42%. Estos son los datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y del propio Gobierno Nacional. Mientras tanto, el país tiene bajo sus pies un potencial gigantesco que no ha sido aprovechado. Yacimientos de gas no convencional, cuya explotación responsable podría transformar completamente el panorama energético y fiscal de Colombia. La pregunta entonces no es si Colombia puede darse el lujo de ignorar esas reservas. La pregunta es si puede hacerse bien. Y la respuesta, respaldada por evidencia científica internacional, es que sí se puede. Para entenderlo, hay que separar dos cosas que el debate colombiano ha mezclado deliberadamente: el fracking convencional de hace 20 años y la fracturación hidráulica de nueva generación que se practica hoy. Son tecnologías diferentes, con perfiles ambientales diferentes. Confundirlas es tan impreciso como comparar un automóvil de los años 80 con uno eléctrico de hoy. Tienen el mismo nombre genérico, pero no son lo mismo. El fracking, de nueva generación, lo que los especialistas del sector energético denominan fracking 6.0, incorpora 4 avances que cambian radicalmente el debate ambiental. Primero, el uso de inteligencia y monitoreo sísmico en tiempo real, que permite perforar con alta precisión, reducir el número de pozos necesarios y minimizar la huella sobre el territorio. Segundo, plataformas multipropósito desde las cuales se realizan varias perforaciones horizontales, concentrando la intervención en puntos específicos y dejando intacto el resto del entorno. Tercero, y este sí que es clave, el reciclaje del agua. Las tecnologías actuales permiten reutilizar hasta el 80% del agua empleada en el proceso, usando además aguas no aptas para consumo humano, como agua salina o residual, en lugar de agua dulce. Y cuarto, la sustitución de los químicos tóxicos tradicionales por fluidos biodegradables y arenas sintéticas de impacto reducido. Estos no son argumentos de campaña electoral, son los estándares operativos de las 3 empresas globales que lideran la tecnología de bajo impacto: Halliburton, SLB y Baker Hughes, con presencia en más de 30 países. Y los resultados son verificables. Un estudio conjunto de la Universidad de Chicago y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT,
Analizó el impacto real del fracking en las comunidades donde se ha desarrollado con regulación adecuada. Los hallazgos son contundentes: aumento del 6% en los ingresos promedio de las comunidades, crecimiento del 10% en el empleo local y aumento del 6% en el valor de la vivienda. No es propaganda, es investigación académica de dos de las universidades más rigurosas del mundo, y la experiencia internacional respalda esta conclusión. Estados Unidos, gracias a la fracturación hidráulica, pasó de ser importador neto de energía a convertirse en el mayor productor de petróleo y gas del planeta. Hoy, el 95% de los nuevos pozos en ese país son hidráulicamente fracturados y las emisiones de carbono han caído a sus niveles más bajos en décadas, precisamente porque el gas natural desplazó al carbón en la generación eléctrica. México, un país con una historia de rechazo al fracking incluso más intensa que la colombiana, acaba de dar un giro de 180 grados. La presidente Claudia Sheinbaum, que se opuso al fracking durante años, anunció en 2026 la evaluación de yacimientos no convencionales bajo los nuevos estándares tecnológicos, con un comité de 17 científicos encargados de definir los protocolos ambientales. ¿Por qué? Porque México, como Colombia, no puede ignorar indefinidamente las reservas que tienen bajo sus pies. Alguien puede preguntar, ¿y los riesgos? Son reales y también deben tenerse en cuenta. La emisión de metano durante la extracción es un riesgo que existe y debe gestionarse con monitoreo permanente y tecnología de captura. La actividad sísmica en zonas de alta sensibilidad biológica requiere estudios previos rigurosos, y la participación real de las comunidades afectadas no es opcional, es una condición innegociable. Reconocer esos riesgos no debilita el argumento a favor del fracking responsable, lo fortalece, porque la diferencia entre un proyecto extractivo irresponsable y uno bien hecho no está en la tecnología, está en la regulación, en la transparencia y en la voluntad política de hacerlo bien. Eso es exactamente lo que propone Abelardo de la Espriella. No el fracking sin condiciones, no el fracking a cualquier costo, sino el aprovechamiento inteligente, regulado y tecnológicamente avanzado de las reservas de gas que Colombia necesita para no depender de importaciones, para no enfrentar un déficit energético en 2028 y para financiar con esas regalías la educación, la salud y el desarrollo de las regiones que hoy claman por inversión. Esa es la píldora del saber de hoy, que el fracking consciente, el fracking con tecnología de punta, con reciclaje de agua, con fluidos biodegradables, con monitoreos sísmicos en tiempo real y con participación comunitaria, no es una utopía ni una promesa de campaña. Es una realidad que ya funciona en decenas de países. Colombia tiene reservas, tiene la necesidad y con la regulación adecuada y la voluntad política correcta, tiene la posibilidad de hacerlo bien. Ignorar esa posibilidad no es ambientalismo, es abandonar a los colombianos a un futuro de dependencia energética, de gas importado cada vez más caro y de regiones con recursos naturales gigantescos que siguen esperando que alguien tenga el valor de aprovecharlos con responsabilidad. La transición energética hacia las renovables es necesaria y es el horizonte correcto, pero esa transición toma décadas, no años, y en esas décadas Colombia necesita energía, Colombia necesita gas, y Colombia tiene la oportunidad, si elige bien, el 21 de junio, de aprovechar lo que tiene bajo sus pies de manera inteligente, sin destruir el planeta, sin contaminar el agua y con los beneficios llegando a las comunidades que los merecen. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suma más gente que quiere entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo.
con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis y píldoras cargadas de conocimiento. Hasta pronto.